Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y volvemos para un show que es intenso, un show que es en parte bonito, en parte muy triste. Nos referimos como siempre a Dark Side of the Ring y me refiero obviamente a que hoy con Luis vamos a revisar la historia de Jan Yardog. Luis, buenas noches, historia que mezcla muchas cosas pero que es bastante bonita, todo se ha dicho. Es bonita, pero como un final triste como la mayoría de historias del mundo del wrestling que cuenta Dark Side of the Ring, si no se llamaría Bright Side of the Ring. Básicamente. Es una historia curiosa, la verdad. Es que, yo qué sé, al final la sensación que da todo esto es jaja, lol, muerto por wrestling. En este caso no es tanto muerto por wrestling como muerto por exceso de dinero, pero es un poco el espíritu. Sí, exactamente. O sea, la historia de Jan Yardog, al final, también es sobre adicción, pero no es una adicción que genera el wrestling, sino que es una adicción que genera él pasar de no tener un duro a tener mucha pasta. Algo que suele pasar con gente de barrio más bajo, gente que no tiene tanto dinero, que cuando se encuentra con dinero no sabe gestionarlo. Por ejemplo, son muchos los casos de jugadores NBA que les ha pasado, especialmente a aquellos que no tienen una carrera muy larga y muy exitosa. Tienes a lo mejor contratos de millones, pero te los pules inmediatamente y ese es el problema muchas veces. Correcto. O incluso tienes contratos de millones, pero tienes tan poca cabeza que no te acuerdas de las cosas. Estoy pensando, por ejemplo, Lamar Odom. Sin ir más lejos. Sí. Bueno, pero Lamar Odom no tiene problemas económicos. Tenía problemas de mucha mierda más. Claro, sí. Es decir, tiene problemas económicos por problemas de drogas. Cierto. Pero bueno. Luego también hay gente que tiene dinero y es subnormal. Un abrazo a Jan Morant, que ha tenido siempre una muy buena vida y es tontito. Pero no nos centremos en eso. Empezamos con una de las historias que yo creo que si no conocéis a Jan Yard, le tenéis que conocer. Básicamente, Jan Yardog es posiblemente la primera gran figura negra del wrestling norteamericano en el sur. Funciona a la perfección desde el día 1. Mola mucho. Es muy guay. Mola un montón. Y sobre todo es súper carismático. Habla Teddy Long, que dice que es uno de los que marca el camino. Hablan de cómo el cambio de Bill Watts a WWF fue un fallo horrible. Que cómo acabó teniendo problemas. Snake dice que en el momento en el que dejó de ser confiable su carrera estaba muerta. Ernie Ladd le escuchamos diciendo que la dureza, que tiene que ser un wrestler, y que Jan Yardog lo tenía todo cuando llegaba a Mid-South, y que además pues, él era el hombre más importante de Luisiana. Según Jim Ross, todo el mundo le quería. Jake dice lo mismo, que nadie podía joder con él y que además si peleaban con Jan Yard en Luisiana, lo mataban. Básicamente que a él le reventaron un par de veces el coche. Primero fue Big Daddy Ritter en Canadá, después de una carrera poco exitosa en el mundo del fútbol americano, y allí, bueno, como que más o menos pues existe. Bill Watts al final tenía sus cosas, Bill Watts era un tío revolucionario en Mid-South y le encuentran. ¿Por qué? Porque básicamente era lo que querían hacer con él. Coco Beware dice que él fue el primer negro, es decir, que por así decirlo, Jan Yardog fue el primer buen luchador negro y que, gran luchador, y que el tema principal fue básicamente que Ernie Ladd le vio y encajaba. ¿Por qué encajaba? Porque Tony Atlas dice, con el heel ideal, era perfecto. ¿Quién fue ese heel? Ted DiBiase. Ted DiBiase dice que siempre le hizo lucir bien y que luego Jan Yard era un puto jugador de fútbol americano. Es decir, físicamente imponente, clothesline de puta madre, tackles de puta madre. Dale eso. Le dan eso, le ponen contra Ted DiBiase, que daba mucho asco porque era el típico niño rico, y de repente Jan Yard se forma en un héroe. Es más, tiene una rivalidad con los Freebirds, donde los Freebirds básicamente le acaban cegando. Supuestamente por error, pero le ciegan. Bueno, pues en un show, está en primera fila Jan Yard supuestamente ciego, y los Freebirds empiezan a insultarle. ¿Qué hace un fan? Saca la pipa y dice, no te preocupes, Jan Yard, yo te cubro. Y tiene que intervenir la policía porque quería matar a los Freebirds. Tiene una niña. Lo mejor, perdón, Tom, sí. Lo mejor de la historia de la pistola es el momento en que es Jim, no, ¿quién es? No sé quién es te Cornette, lo cuenta. Es Cornette. Te cuenta la historia de que Jan Yardog se plantea si pararlo o no por el respeto al kayfabe. Que es cierto que es muy probable que eso fuese así porque en esa época estaba así, si no, mira como cuando hablamos del tema de... no me sale ahora el nombre de Magnum TA. Magnum TA, correcto. Que tuvieron que cerrar el hospital para que pudiesen visitarle sus compañeros. Pero lo mejor de esto es el concepto de probablemente, es probable que si Jan Yardog hubiese detenido a esa persona para disparar, los Freebirds le hubiesen echado la bronca por romper el kayfabe, seguro. 100%. Es que 100%, ese es el wrestling antiguo.
A ver, es que es la auténtica, en verdad es la auténtica salud. Es una cosa muy loca, pero es la auténtica Exactamente, salud. exactamente. Y Luis, si quieres, paramos aquí porque es el momento positivo. Básicamente un Sí. wrestler negro en el sur siendo Dios. Sí, funciona muy bien, tiene mucho carisma, eso hace que todo el mundo se enamore de él como luchador, se vuelve súper famoso, súper popular, va a colegios para visitar a fans, todo el mundo está encantado con él, se convierte en la gran estrella del programa, es sinceramente bastante chulo todo lo que cuentan de esta primera época de la carrera de Jan Yardog. Básicamente la típica historia de el hombre negro que superó sus sueños, etcétera, etcétera. Por desgracia, También te esto no digo, es una peli. Sí. el nombre como wrestler, si te lo planteas, o sea, es perro de Jan Yar, es Basurero, vertedero. basurero. O sea, para una persona negra. Yanjar y Dog. Ya, a ver, sí. Que tal vez sean dos términos que no deberían asociarse a personas negras. Los perros, porque se usaban muchas veces los perros para atacar joder. Joder, no me sale la palabra. En plantaciones esclavistas se usaban los perros para atacar y para cazar a negros, literalmente. Y al final, también, y la policía también los ha usado, sobre todo durante la época de más problemas raciales que hubo en Estados Unidos, es un hecho. Y Jan ya siendo basurero, el nombre se las trae. Que a lo mejor lo eligió él, pero el nombre se las trae. Sí, a ver, Que el tal nombre es vez, criminal. tal vez es lo típico de me voy a enorgullecer de todo aquello que todo el mundo me echa en cara, entre comillas. ¿Sabes? Pero no sé, o sea, el nombre se las trae. Sí, es que al final es un nombre polémico. Luego, es verdad que sale bien, así que no vamos a quejarnos, pero es verdad que el nombre es bastante polémico. Y claro, tú tienes esto y dices, joder, pues esta historia va a ir muy guay porque va a ser una leyenda, porque tal. A ver, cuál es el tema principal? El tema principal aquí, que es un tema, yo creo, bastante lógico, es que, bueno, pues es un tío que gana mucho dinero. Y claro, dice Jake Disney Roberts que en esa época, si ganabas mucha pasta, pues te metías droga. Es más, que Young Yard empieza un pelín antes que. Y claro, Tony Atlas dice que él salía con Young Yard porque aquello era un festival. Básicamente todo gratis, lo cual pues tiene sentido en el sentido de es un pavo con mucho esto y que muchas mujeres querían acostarse con él. Bueno, y Young Yard explica que literalmente, bueno, Atlas explica que Young Yard las cobraba por follárselas. Ya está. Es decir, era puto también. No sé explicarlo de otra forma. Claro, pero que está todo el rato en la carretera, que no ve a su familia y que eso le empieza a afectar. 2.000-3.000 euros por semana, que ya es una locura, pero llega Vince y le ofrece el doble de contrato, $6.000 semanales. Decía romper con Watts y bueno, Jake the Snake Roberts se empieza a descojonar, pues dice que le habría encantado ver cómo respondió Bill. Bill Watts básicamente sale en televisión, totalmente roto, que le partió el corazón, que también era afición. Coco cuenta que Watts lloró, que eso en los 80 no era habitual que un hombre blanco llorara por un hombre negro. Y Teddy Long cuenta la historia de que básicamente Bill Watts le llamó negrata. He dicho negrata, que es la traducción en español, al esto. ¿Es O sea, cierto que llamó negrata a Young Yard? Teddy Long cuenta de oídas que Jan Yard le dijo que Bill Watts estaba hablando con alguien en el baño. Jan Yard estaba dentro del retrete, o sea, dentro del. Nunca me sale el término del cubículo. Estaba Sí. dentro, por lo que tanto no se le veía y escuchó la conversación donde decían básicamente que ese negrata no se va a ir de mi compañía. Por palabras de Bill Watts. Eso dice Teddy Long, que le contó Jan Yardog. Es verdad, según Bill Watts no es cierto, que es una historia inventada. Según Jan Yardog es falso, por lo tanto, nunca lo sabremos. Y a ver, yo la duda que me genera es que si hubiera sido cierto, ¿tú crees que hubiera vuelto? Claro, es que es Cuando la necesitas, duda que me cuando genera. necesitas, cuando Bueno, necesitas sanita, pasta dirá. Sí, también es verdad. y eres un adicto a la droga. Sí, eso es verdad. Ahí tienes razón. Bueno, le meten en la empresa y básicamente Bill Watts, para intentar solucionarlo, intenta meter a otro afroamericano que ocupe el hueco. No lo consigue. Es decir, mete a Peña como George Wells, como Richard Brown, como The Snowman, todos malísimos. Butch Reed sí que es mejor, pero no es suficiente para ser Jan Yard. Y en WWF el marketing detrás suyo es una locura. Le quieren pushar y le quieren poner alto. Coco dice que la negritud es importante, básicamente que ser negro en aquel momento es muy importante. Y también lo dice Tony Atlas. Tony Atlas dice que Vince McMahon Sr. quería tener siempre a un hombre de distintas etnias en el puesto principal
Bruno Sammartino, italiano, Bob Backlund, que es el más yankee. Él menciona también a un par de luchadores más, a Pedro Morales como latino y al luchador afroamericano, que es Rocky Johnson. Rocky Johnson, el padre de Rocky, pero es que es afroamericano. The Wild Samoans, como samoanos, etcétera, etcétera. Pero cuando llega Vince la cosa cambia. La realidad es que cuando llega Vince, el push es para Hulk Hogan. Y eso le importa a Hulk Hogan. Entonces, claro, de repente desaparece. Ted dice que si hubiera conseguido el título aquí hubiera sido de las mayores estrellas del negocio, pero que no lo consiguió y que además cuando no lo consigue recrudece las drogas. Primero había empezado con la marihuana, ¿vale? Luego pasa a la cocaína, ya pinta mal, y luego al crack. Según Jake the Snake Roberts, el crack es prácticamente indiferente, ya con la cocaína estaba jodidísimo, que básicamente, bueno, pues cosas que cuentan tanto Tony Aldas como Jake the Snake Roberts. Tony Aldas cuenta que en un Thursday Night Titans, que era el programa este que tenían los martes, tenían que ir a una grabación, le puso Vince, oye, llévale a la arena, le pusieron una limusina y ¿qué hizo Junkyard? Se fue a un gueto antes de ir a la arena para comprar droga, para comprar cocaína en concreto. Claro, pues con eso os podéis imaginar lo que pasaba. Lo mejor de la historia no es eso. Lo mejor de la historia es cuando le dice de la limusina, oye, ¿puedo fumar? Y el tío pensándose que iba a ser un cigarro o lo que sea, dice, sí, claro, y de repente se saca la pipa de crack. Y el conductor flipando sin saber qué hacer. Eso es lo mejor de la historia. Es que es durísimo. Es que a ver. Ese es el nivel de adicción que tenía Jan Yardog para sacarte una pipa de crack delante de todo el mundo. No solo ahí, sino que no olvidemos, luego nos cuenta Jake Roberts que en mitad del Madison Square Garden en backstage lo había hecho también. Sí, no es lo que te iba a contar Ese ahora, es que es la de Jake the Snake Roberts, de diciendo, ¿qué coño haces sacándose una puta pipa en mitad del Madison Square Garden? El vestuario sí, es tremendo. Y eso, es que es tremendo el downfall de las drogas que tiene Jan Yardog. Es que es duro, pero bueno, tenemos esto que ya de por sí mola, no, pero es turbio. Y luego tenemos lo que decía Dagan, que era, a ver, es verdad que en esta época todos nos drogábamos, que yo tuve suerte y nunca me enganché, pero que él sí, que bueno, que eso dice algo como, eso depende de la personalidad, lo cual es mentira, pero vale, vamos a comprar que por su edad pues piensa así. Y lo más bruto para mí es que, claro, dice Jake, bueno, es que le echan porque básicamente empiezan a no aparecer en shows. Se marcha a Indies, en las Indies pues existe, ya está, que es lo que suele pasar. Y después de estar en las Indies, le empiezan a alargar, le empiezan a alargar, le empiezan a alargar, hasta que llega a WCW. Le vuelve a contratar Bill Watts porque está súper ilusionado, porque quiere darle una posición, pero evidentemente ya no le puede dar de main eventer. Él pensaba que sí. Claro, no está al nivel. Drama. Y después de esto, lo que ocurre es que básicamente Junkyard pues va peor, va peor, va peor. Dice Jake Roberts que la última vez que le vio ya le costaba hasta hablar. Y empieza a trabajar también en un Walmart. Atlas dice que él, cuando estuvo en el momento más bajo, que fue cuando fue, como se hizo un mendigo durante año y medio, se quiso suicidar, que no lo hizo, pero estuvo muy cerca. Y que, claro, cuando estás tan abajo es muy duro. Ted DiBiase empezó con su gira de ritos religiosos y básicamente Junkyard le dijo que le dijera a los niños que no fuesen como él, lo cual es muy jodido. Y finalmente lo que tenía es que Doc quería ir a la graduación de su hija. Va y consigue llegar, aunque llega tarde, pero no pasa el día con la familia, más o menos, no sé qué. Y finalmente lo que ocurre es que pues vuelve a casa 8 horas, arranca, llega, pasa la noche, pero cuando está cerca, básicamente acaba quedándose cao. Ya está. Se queda cao, se duerme en el coche, se choca y muere. Punto. Sí. Luego, el final también nos cuentan, porque va. No es el hijastro, es el sobrino, ¿no? El sobrino, correcto. Va el sobrino a la tumba de Jan Carriog y en la misma tumba, o sea, en la misma zona está la hija de Jan Carriog. ¿Hija o hijastra? Bueno, hija. Porque la hija a los 31 años sufrió un infarto y fue una muerte inmediata, o sea, no pudieron hacer absolutamente nada por ella. Básicamente. O sea, que es bastante triste. Creo que la frase que más shock me deja aquí, Tom, no es de Jan Carriog, es la frase de Jake the Snake. Porque dice, cuando me enteré, lo primero que pensé, estaba feliz por él. Claro, tú te quedas en plan, wow, y empieza a decir, es que yo estaba en el mismo pozo que él y lo primero que pensé fue, él ha conseguido salir de la trinchera. Ese es el nivel de problemas que veía Jake the Snake Roberts en aquel momento. A mí me parece una frase tan brutal.
Claro, pero es que, a ver, al final fuera coñas, Jake tenía que ser. Es decir, esto que voy a decir es muy bruto, pero Jake tenía que ser el muerto, no tenía que estar en estos documentales. Ya. De hecho, hay algún. No ha habido Darkseid de Jake the Snake, ¿no? Te lo miro porque hubo uno que no era exactamente de Jake, pero lo bordeó bastante. El tema de In the Shadow of Ridley Smith, que hablan de cómo Sí. Ridley Smith abusaba sexualmente Vale, de sí. Rockin' Sí, Robin, etcétera, etcétera. Cierto. Hablamos del tema de Chris Smith, cierto. Sí, cierto. Pero bueno, eso, o sea, la historia es tremenda. Es triste el final, pero al final es un problema de drogadicción pura y dura. No puede parar de consumir. Y por ejemplo, hay otra frase de Jake Snake Roberts que me parece brutal, que lo peor para él no es el momento de. Es el momento entre chute de droga y chute de droga en el que te miras al espejo y te das cuenta de lo mal que estás. Que esos son los peores momentos para alguien que es drogadicto. O sea, es que es brutal. Es todo lo que nos cuenta es brutal. Básicamente, a ver, es que fuera coñas, es muy difícil entender todo esto. Quiero decirte, nosotros no vivimos en ese mundo. Nosotros no tenemos ese dinero, entonces no podemos entenderlo. Pero gente más o menos, ¿cómo se dice? Que ha vivido esto, tío. Es que, ¿cómo tiene que ser el perder a tus amigos por droga, siendo que tú perfectamente podrías haber sido y no lo has sido, pues porque Dios no quiso, básicamente? No sé, pero igual que cuando pierdes, o sea, esa sensación, creo que es esa, o sea, tiene que haber mucha culpa del superviviente, ¿sabes? Como cuando tiene, hay un accidente de avión y eres el único superviviente. Tienes un accidente de tráfico y eres el único superviviente cuando vas con tus amigos. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que te genera culpa del superviviente. Te planteas por qué he sobrevivido yo, no tendría que haber sobrevivido yo, todas esas cosas. Y supongo que con la drogadicción, sobre todo si esta es una provisión que está en nicho, una profesión, no una provisión, si es que está en nicho como el wrestling, debe tener el mismo efecto sobre ti. Sobre todo si empiezan a morir gente que tú conoces o alrededor tuya. El ejemplo perfecto es Kevin Nash, por suerte, no ha llegado a un punto así, pero sí ha tenido frases bastante brutales de ese estilo, con el fallecimiento de su hijo y el fallecimiento de su mejor amigo. O sea, que por suerte no ha sido por todo eso, pero cuidado. A ver, es que te digo, lo del hijo le afectó, evidentemente, es una mierda, pero tal. Pero es que lo de Scott Hall, es que. A ver cómo explico esto sin que va a sonar mal igualmente, me da igual, va. Scott Hall tendría que haber muerto. Hace muchos años. Hace muchísimos años tendría que haber muerto de sobredosis. Sobrevivió. Y ahora que está limpio se muere. Es que es una Cosas de la mierda si vida. lo piensas. Es que es una mierda. Y con Jan A Jan, ver, pues es un poco lo mismo. No, va a ver a su. Seguía drogándose. Pero va a ver a su hija que se acaba de graduar, qué bonito, tal. A tomar por culo. Se mata en un accidente de que, coche. Y a la mierda. a ver, hablamos de Scott Hall y decimos que al menos tuvo unos años de sobriedad, ¿sabes? Ese es el lado positivo. No sé, tío. Es que estos documentales al final me dan mucha pena. Porque son esa sensación de podría haber sobrevivido. Ya ves, piensas, en verdad no. Exactamente. Quiero decir, en verdad el mundo del wrestling no hubiera sobrevivido. Le hubiera pasado otra cosa de mierda y hubiera muerto igual. Sí, exactamente. Pero bueno. Bueno, Luis, muchísimas gracias por pasarte. Siempre es un placer. Y por cierto, ¿qué nos toca la semana que viene? Nada, Nada, no hay nada la semana que la viene. semana que viene hay descanso. Ah, vale. Pero La descanso. otra, ¿Cuál es el siguiente de Darkseid, me refiero? Adrian Adonis, dentro de 2 semanas. Mm. Adrian Adonis, que otra persona que murió muy joven. Y en este caso no es por drogas, técnicamente. Es una historia bastante triste también. Pero bueno, lo que decía, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos por hoy. Volveremos seguramente el domingo con Lucha Underground. Yo me despido y hasta la próxima.